Bueno, hola, ¿cómo están? Ahora vamos a resolver el ejercicio 16 de la guía de Basic Trigonometry. Este es un ejercicio bastante largo, tiene 4 o 5 puntos y el enunciado dice: EF is a vertical flagpole. Bueno, es un mástil. Two ropes AF, que es esta, and BF keep the flagpole in position. Bueno, the points A, E and B lie in a straight line on horizontal ground. Bueno, lo que nos dicen que están alineadas en el piso. AF is 18 meters and AE 12 meters. Bueno, esos son los datos. El punto A, inciso 1, dice: Calculate the height of the flagpole EF. Flagpole EF. Bueno, hay que calcular la longitud EF, que es la altura del mástil. ¿Cómo lo podemos hacer? Y bueno, en este caso es muy fácil. Usamos Pitágoras, tenemos un cateto, vemos que este es un ángulo recto, esta es la respectiva hipotenusa de este triángulo y hay que calcular este lado, que es el lado EF. Si quieren le ponemos una X, pero para que se entienda que esta es la incógnita. Y bueno, tenemos un cateto, el otro cateto y la hipotenusa, como dice el teorema de Pitágoras, que un cateto al cuadrado más el otro cateto al cuadrado es igual a la hipotenusa al cuadrado. Bueno, ¿qué tenemos acá? Tenemos un cateto, el otro es X, no lo sabemos, y tenemos la hipotenusa. Y bueno, démosle un valor. Acá que tenemos, por ejemplo, 12 metros al cuadrado más, voy a llamar a X al lado, que necesitamos. X al cuadrado es igual a 18 metros al cuadrado. Bueno, puedo pasar el 12 metros al cuadrado restando del otro lado y me queda que x cuadrado es igual a 18 metros al cuadrado menos 12 metros al cuadrado. Bueno, reemplazo. Y bueno, los metros también se elevan al cuadrado. Vemos que nos queda todo en la misma unidad y podemos restar. Y podemos escribir x cuadrado como 324 menos los 144. Y eso me da 180 metros cuadrados. Pero bueno, yo necesito saber el valor de x. Y x es igual a, perdón, la raíz de eso. La de 180 metros cuadrados. Bueno, ¿cuánto es eso? El metros cuadrados con la raíz se va a hacer metros. Y la raíz de 180 es aproximadamente 13,42. Entonces, x es igual a 13,42 metros. La unidad de metros me la da el ejercicio. Y está bien porque es una longitud, está en metros. Y además, como es un cateto, tiene menor longitud que la hipotenusa. Bueno, el punto 2 del A me dice: Calculate the size of an angle FAE. ¿Cuál es el ángulo FAE? Es este. Es este ángulo que lo podemos llamar θ. Solo para simplificar. ¿Cómo lo podemos sacar? Y con trigonometría. Escribimos la regla memotécnica que nos va a ayudar a ver qué es lo que necesitamos. Socatoa. ¿Qué tenemos acá? Si vemos que nuestra incógnita es un ángulo. Tenemos como dato la hipotenusa y como dato el lado adyacente. Entonces, ¿qué tenemos que usar? ¿Cuál de estas tres es la que nos trabaja con un ángulo, un lado adyacente y una hipotenusa? Y bueno, es el coseno. Y vamos a trabajar con el coseno. Y bueno,
nuestro ángulo es θ y vamos a escribir que el coseno del ángulo θ, que es nuestra incógnita, el ángulo FAE, lo llamamos θ, es igual al adyacente, que es el de 12, que es el ángulo que está, el lado que está pegado, sobre la hipotenusa, que era de 18 metros. Simplificamos metros con metros y nos queda la fracción 12 sobre 18, que es igual a 0,6 periódico, pero lo redondeamos a 0,67. Y bueno, tenemos que el coseno de θ es igual a 0,67. Por lo tanto, θ va a ser igual al arco coseno de 0,67. 0,67 es la fracción que viene de hacer el lado adyacente sobre la hipotenusa. Y bueno, lo resolvemos con calculadora. Y el arco coseno de 0,67 es 47,93. Y bueno, el ángulo que nos pide, el FAE, es aproximadamente 47,93 grados. Ahí está. No es prolijo. Bueno, el punto B dice angle AFA es 2 veces el ángulo FBE. Tenemos que demostrar que BE es 30 metros y corregirlo, bueno, a un decimal place, a un decimal. ¿El ángulo FAE cuál es? El ángulo FAE era nuestro ángulo θ de antes. Bueno, y como nos dice el ejercicio, dice que demostremos que este lado, BE, es de 30 metros. Sabiendo que el ángulo FB, este ángulo, es 2 veces este ángulo, me dan el ángulo θ. Entonces, si 2 veces el ángulo FBE es el ángulo θ, significa que el ángulo FBE es media vez el ángulo θ. Este ángulo es θ dividido 2. Voy a escribir acá. Θ dividido 2. Y bueno, es otro ejercicio de trigonometría. Lo importante es darse cuenta de eso. ¿Qué datos tenemos? FE lo tenemos como dato porque lo resolvimos en el ejercicio anterior, que es 13,42. Este lado de acá es 13,42 metros. Me olvidé los metros. Y bueno, es otro ejercicio de trigonometría que hay que resolver. Hay que demostrar por qué esto es 30. Entonces tendríamos que resolverlo como si esto no fuese un dato, sino que fuese una incógnita. Y bueno, ¿qué tenemos acá? Un ángulo. Su lado opuesto. Y necesitamos saber el otro cateto, el cateto adyacente. Y bueno, no tenemos la hipotenusa, pero con la tangente lo podemos resolver. Porque la tangente de un ángulo, ¿cuál es nuestro ángulo? Θ sobre 2, porque es media vez θ, es igual a el opuesto, que es FE, que es dato, sobre el adyacente. Bueno, el adyacente es el lado BE y tenemos que demostrar que BE es igual a 30. Bueno, reorganizamos esta ecuación y nos queda que BE es igual a FE sobre la tangente de θ sobre 2. Reemplazamos los datos. Esto lo voy a mover. ¿Y FE cuánto es? Lo voy a escribir acá arriba. BE. FE es 13,42 metros sobre la tangente
de tita sobre 2. ¿Cuánto es tita sobre 2? Lo vemos acá, 47,93 grados. Perdón, tita es 47,93 grados. Tita sobre 2 es la mitad. La mitad de eso es 23,97. Entonces, acá poner 23,97 grados. Para que no se pierdan, lo voy a escribir acá. Que tita sobre 2 es igual a 27,97 grados. Y bueno, resolvemos. 13,42 dividido la tangente de 27,97. Esto es 30,2 metros. Y bueno, por los decimales que usé, a mí BE redondeado me dio 30,2. En realidad la calculadora me ha dado 30,18, pero como lo corregí a un decimal place, me da 30,2. Y bueno, la diferencia debe haber sido por algún redondeo en el medio que me hizo perder algún dato. Y bueno, el punto C dice Calculate the length of the rope BF. Bueno, la rope BF es este lado. Y bueno, lo podemos hacer también de vuelta con trigonometría. Tenemos el valor de este lado. Bueno, hay muchas maneras de resolverlo. Si tomamos el valor este como 30 metros, que es el que nos dan, o tomemos 30,2, que es el que sacamos, y bueno, podemos usar 13,42 metros. Y bueno, BF es este lado, que es nuestra hipotenusa. En este caso lo estoy sacando con Pitágoras, porque ya tenemos un cateto y tenemos el otro cateto. Pero también se puede haber resuelto con el ángulo, este ángulo de arriba, y algún cateto, y usar trigonometría. Pero bueno, en este caso, vamos a hacerlo de la manera más fácil, que es con Pitágoras. Tenemos un cateto, que ¿cuánto es? 13,42 metros al cuadrado más 30,2 metros al cuadrado igual BF al cuadrado, que es nuestra hipotenusa. Cuando le damos al cuadrado nos da eso, y la suma nos da 1092,14 metros cuadrados es igual BF al cuadrado. Bueno, y la raíz cuadrada de eso, esto molesta, la raíz cuadrada de 1092,14 metros cuadrados es BF. BF es igual raíz cuadrada de 1092,14 metros cuadrados. Esto ya molesta. Y bueno, hacemos la cuenta y nos da 33,05 metros. Eso es BF. Y el último punto, el punto D, dice P is on BF, so that BP is 20 meters. Another rope EP joins E to P. Use the cosine rule to calculate the length of the rope EP. Dibujamos esto de vuelta para que se entienda. Tenemos B, F y E. Nos dice que P es un punto
sobre la recta BF, tal que B y el punto P sean 20 metros. Y hay una soga que junta E con P, que use la regla del coseno para calcular la longitud de la soga EP. Este lado ya sabemos que es 30,2 metros. Y hay que calcular este lado de acá. Y bueno, ¿cómo es la regla del coseno aplicada a un lado? Bueno, tenemos un lado, por ejemplo el lado EP, que lo llamamos el lado A. Este ángulo lo vamos a llamar el ángulo A mayúscula. Este lado el lado B, este el lado C, siempre en minúscula. Y bueno, este entonces sería el B mayúscula y el opuesto al C sería el lado C mayúscula. Y nosotros tenemos que sacar A minúscula. La regla del coseno dice A al cuadrado, A minúscula, es igual a B cuadrado más C cuadrado, los lados, menos 2BC coseno de A mayúscula. Bueno, B al cuadrado es dato, porque es este lado. C al cuadrado es dato, menos 2BC es dato, y coseno de alfa es dato. ¿Cuál es alfa? Este ángulo que era el que era tita dividido 12. Este de ahí arriba. Y bueno, reemplazamos. A al cuadrado, que es el lado, es igual a B cuadrado, que es 20 metros. Ay, voy a borrar todo para que entre. A al cuadrado es igual B cuadrado, bueno, B era uno de los otros lados, que era el de 20 metros, más C cuadrado, que era el de 30,2 metros al cuadrado, menos 2B, que es 20 metros, C, 30,2 metros, por el coseno de alfa. ¿Cuál era A? De A, A mayúscula. ¿Cuál era A mayúscula? A mayúscula es este ángulo de acá, tita dividido 2, que es 27,97. Y podemos poner acá coseno de 27,97 grados. Yo para simplificar voy a hacer que le voy a sacar el decimal simplemente para que sea más rápido, pero ustedes lo pueden hacer con, y le voy a dar el valor de 30. El decimal se lo voy a sacar. Solo para que sea más rápido. Entonces que tenemos 20 al cuadrado, que es 400 metros cuadrados, más 30 al cuadrado, que es 900 metros cuadrados, menos 20 por 30, 600 por 2, 1200, pero como está restando es menos 1200, por el coseno de 27,97 grados, que lo vamos a resolver. Coseno de 27,97 es aproximadamente 0,88. Vamos a darle un redondear uno más, 0,883. Multiplicamos. ¿Y cuánto es? 1200. Y esto nos da menos 1059,6. Ah, me olvidé las unidades. Esto está en metros cuadrados por cuando multipliqué esto y esto. Y bueno,
Y acá hay 400 más 900 metros cuadrados que se suman. Y me queda 1300 metros cuadrados. Esto es igual a al cuadrado, pero yo necesito a, que es la raíz. Por lo tanto, a va a ser igual a la raíz de la suma de estos dos, que es 1300 menos 1059,6, que es 240,4 metros cuadrados. La raíz de 240,4 metros cuadrados es igual a la respuesta, que me da 15,5 metros. Lo escribimos acá, 15,5 metros.